Aviso de protección civil. Respetable público, atentamente se les informa que, en caso de presentarse alguna contingencia durante el desarrollo del evento, por su seguridad atienda las siguientes indicaciones. El recinto cuenta con las salidas correspondientes, extintores y señales de ruta de evacuación en los pasillos. Si se activa la alarma acústica, mantenga la calma. Siga las instrucciones del personal capacitado y diríjase con serenidad a los puntos de menor riesgo, sin empujar, sin correr y sin gritar. En el punto de reunión, mantenga el orden y espere las indicaciones del puesto de mando. Nuestras autoridades darán el aviso de conclusión de la emergencia y el retorno a la normalidad. Muy buenos días tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro La Ciudad de México y su esquema electoral. En este evento nos acompañan en el Presidium la magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México y coordinadora de la obra, la licenciada Marta Leticia Mercado Ramírez. La consejera electoral de este instituto y moderadora de este evento, la licenciada Sandra López Bringas. Como comentarista de esta obra contamos con la presencia del doctor Ramiro Medrano González, profesor investigador de la UAM. En este evento nos honra con su presencia el licenciado Pedro Zamudio Godínez, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México. La doctora María Guadalupe González Jordán, consejera electoral de este instituto. La maestra Laura Daniela Durán Ceja, consejera electoral de este instituto. El maestro Miguel Ángel García Hernández, consejero electoral de este instituto. Y el maestro Francisco Bello Corona. Agradecemos la asistencia de los representantes de partidos políticos, directivos de este instituto, servidoras y servidores electorales y público interesado que hoy nos acompaña. Para dar inicio a esta presentación, cedo el uso de la palabra a nuestra moderadora, la licenciada Sandra López Bringas. Por favor. Buenos días a todas y a todos. En el marco de la presentación de este libro de la Ciudad de México y su esquema electoral, para mí es un honor compartir este espacio con la magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, Marta Leticia Mercado Ramírez, así como con el doctor Ramiro Medrano González, profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México, a quienes les agradezco su cordial presencia, y en nombre de quienes integramos este instituto, les agradecemos su participación en este evento. A continuación me permitiré leer una semblanza curricular de la trayectoria de nuestros presentadores. En primer lugar, la maestra Marta Leticia Mercado Ramírez es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Derecho Electoral por la misma Casa de Estudios. Actualmente, como lo comentaba, es magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, del que fue antes directora del Instituto de Formación y Capacitación del mismo tribunal. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se desempeñó como secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Regional Especializada, fue asesora de la Secretaría General de Acuerdos de la Sala Superior de este tribunal, asimismo fue directora de Consulta y Difusión de la Coordinación de Jurisprudencia y Estadística Judicial, asesora de Capacitación Judicial Electoral y coordinadora de la ponencia en Sala Regional de Ciudad de México. Se ha enfocado en el estudio e investigación del sistema jurisdiccional de derecho electoral en el país, así como en el control de convencionalidad, la libertad de expresión, el acceso a la información pública, las mujeres y la participación política de estas, la propaganda político-electoral, así como la intervención de menores en la propaganda político-electoral. Es integrante de asociaciones como la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, en donde forma parte del Consejo Asesor de la Revista Mexicana de Estudios Electorales, la Asociación Mexicana de Juzgadores Asociación Civil, la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana y la Asociación de Mujeres Juezas de México y la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Así de ponente y participante en diversos foros en materias de derecho electoral, violencia política en razón de género, defensa de derechos político-electorales, así como intervención de menores en propaganda electoral. Bienvenida, magistrada.
caso del doctor Ramiro Medrano González, es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Iberoamericana, es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del CONACYT. Ha coordinado, entre otros libros, La política local, Importa, la elección de gobernador del Estado de México, Colofón Ediciones 2018, Partidos políticos, campañas electorales y redes sociales en lo local, Elecciones de 2015 en el Estado de México, editado por Frontorama, la Universidad Autónoma del Estado de México en el año 2017, y también ha sido integrante de consejos electorales distritales del Instituto Nacional Electoral en diversos procesos electorales 2012, 2015 y 2017 en el Estado de México. Bienvenido, doctor. Y para empezar, le cedería el uso de la palabra al doctor Ramiro Medrano González a efecto de que nos pueda realizar los comentarios de esta obra, La Ciudad de México y su esquema electoral. Por favor, doctor. Muy buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias al Instituto Electoral del Estado de México por la invitación a la presentación de este importante libro. Pues este tipo de iniciativas de tipo académica siempre son relevantes porque no solo permiten cumplir la función de difusión, sino también es una oportunidad para reflexionar sobre nosotros mismos a la luz de conocer cómo son los otros, ¿no? Es decir, conocer la experiencia electoral de la Ciudad de México es una forma también de conocer cómo lo estamos haciendo en el Estado de México, ¿no? Sobre todo en temas tan comunes como los que hoy nos convocan. En segundo lugar, también quiero comentar que este tipo de publicaciones pues son relevantes porque nos ayudan para quienes estamos instalados en la cancha académica, en la cancha de la universidad, para socializarlo con nuestros estudiantes, no solo del nivel de licenciatura, sino del nivel de posgrado, la especialidad, las maestrías e incluso los doctorados, donde los estudiantes tienen esta posibilidad de conocer las experiencias, las diferentes experiencias en materia electoral contada por los actores que han estado interviniendo en la toma de decisiones. No es un asunto menor. Entonces yo creo que estas dos ideas son lo que a mi juicio viene a darle relevancia a los eventos que organiza el instituto a través de este tipo de presentaciones de libros. Bien, pues este texto, La Ciudad de México y su esquema electoral, coordinado por la magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez, es un texto que lo integran 9 capítulos, ¿sí? 9 capítulos escritos por consejeros electorales y por magistrados electorales, todos ellos cuyo ámbito de acción es la Ciudad de México. Yo quiero comentar 3 grandes contribuciones que yo encuentro una vez que concluí la lectura. Esas 3 contribuciones serían como motivo para poder entrarle a los textos y ver su contenido, de tal manera que estas 3 ideas generales podrían ser útiles para identificar cuáles son los temas que interesan para profundizar en ellos, ¿no? En primer lugar, quiero comentar que esta obra es un conjunto de textos que no quedan atrapados por la coyuntura temática. Analizan los casos de estudios en materia electoral con una observación diacrónica, esto es, a través del tiempo, pero sin tratarse necesariamente de una revisión histórica. Miren, cuando nosotros estamos en los procesos formativos en la universidad, solemos decir que las coyunturas son importantes, pero no tan importantes como las estructuras. Es decir, las coyunturas son importantes en tanto que reflejan una parte de lo que es la estructura. Un proceso electoral, el 2017, 2018 en la Ciudad de México, sería relevante no por sí mismo, sino por las enseñanzas que nos dejan a través del tiempo. Es decir, su comparación diacrónica con relación a otros temas. Entonces, lo que hace este texto, y yo creo que es una contribución muy importante, es que no queda atrapada en la descripción de lo que ocurrió en el 2017-2018 en la Ciudad de México, sino lo que hace es que sus diferentes temas, más adelante los voy a referir cuáles son ellos, sino que los diferentes temas son analizados en una perspectiva diacrónica,
Es decir, echan mano de la referencia anterior para saber cómo ha ido evolucionando y cómo entonces el tema se vivió en el proceso electoral 2017-18. Por ejemplo, el tema de las figuras de participación ciudadana, o que también se les ha llamado la democracia directa. Estas figuras, plebiscito, referéndum, etcétera, iniciativa popular, este tipo de iniciativas, si bien se recuperaron y se fortalecieron con la nueva Constitución de la Ciudad de México, promulgada el 5 de febrero del 2017, lo cierto es que ya había un antecedente a nivel nacional y lo cierto es que ya también había antecedentes a nivel local. Entonces, analizar lo que ocurrió en la Ciudad de México, ¿sí?, en un contexto diacrónico, nos ayuda a entender de mejor manera qué es lo que está pasando. A eso es lo que me refiero en que no queda atrapado, ¿sí?, la revisión de sus temas, no queda atrapado solo en la referencia de lo que ocurrió ese año. Claro, hay un fuerte énfasis, de hecho los datos, las informaciones están ancladas allí, pero no se quedan allí. La segunda contribución que yo observo es que es una publicación que le producirá sentido a diferentes audiencias. Si bien utiliza el lenguaje especializado para describir y explicar los casos de estudio, lo cierto es que es claro y en casos excepcionales recurren a tecnicismos del derecho o de la ciencia política que podrían ser comprendidos por el contexto del texto. No es fácil cuando uno escribe, uno pues está revelando ahí su lenguaje y uno está revelando su biografía, ¿no? Lo que es uno. Cuando uno escribe, cuando uno empieza a teclear, uno se está mostrando frente a ese auditorio. Sin embargo, este texto lo que tiene es que podrá ser comprendido por diferentes audiencias. Es decir, estamos hablando de un público en general, estamos hablando de un público instalado en la cancha académica, pero también estamos hablando de un público de los profesionales que están instalados en materia electoral, tanto en su versión de organizar procesos electorales, órganos administrativos, como aquellos que están impartiendo la justicia electoral. Entonces, creo que esta segunda contribución del texto podría abonar a lo que se está avanzando en la materia. Ahora, la tercera contribución, hay un interés explícito de pasar de la dimensión descriptiva y explicativa a la dimensión normativa en los casos de estudio. Es decir, no solo los autores en sus 9 capítulos, no solo describen el tema que están abordando, no solo lo explican, encuentran las causas que producen los resultados o el comportamiento, sino también hay un fuerte interés normativo o prescriptivo. Es decir, hay la presentación de propuestas para mejorar eso que han analizado. Y esto se puede conocer con mayor solidez en la medida en que uno efectivamente ha participado del proceso decisorio. Cuando uno ha pasado de ese proceso decisorio, entonces uno tiene más elementos para presentar una propuesta, una alternativa o plantear líneas de intervención en futuras decisiones, ¿no? Y me parece que esto a veces lo pasamos por alto, sobre todo cuando los académicos somos muy dados a hacer descripciones, explicaciones y nos quedamos en ese terreno. Pero bueno, el texto tiene esta virtud de que 7 de los 9 capítulos explícitamente plantean sus propuestas para mejorar esos temas que les está interesando. Bien, ¿cuáles son los temas que analizan estos 9 capítulos? Número 1, el tema del federalismo electoral en México. 2, el voto de los mexicanos en el extranjero. 3, la paridad en asuntos de justicia electoral. 4, las candidaturas independientes. 5, los derechos electorales como derechos humanos y sus esquemas de garantías. 6, la propaganda político-electoral. Y finalmente, las redes sociales en la comunicación política. Quiero comentarles que en el caso de los derechos electorales como derechos humanos, hay 3 capítulos que están referidos y que la línea discursiva es ella. Y es un tema que me parece que se ha escrito poco, por lo menos desde el campo de la ciencia política,
quizá la investigación que se ha hecho es muy poca. Entender a los derechos electorales como un asunto de derechos humanos, ¿sí? Y no solo los derechos electorales como un asunto de derechos políticos. Y entonces hay 3 capítulos en los que tienen esta orientación discursiva. Me voy a referir a algunos temas que a mi juicio, por la propia formación que yo tengo y por mi experiencia en docencia, vale la pena ponerlos en relieve, aunque hay que precisar, hay muchos otros temas que son importantes y que, bueno, por razones de tiempo, por razones de locus disciplinar, decimos en la universidad, yo no los voy a abordar. Primero, sobre el tema del federalismo electoral en México, balance de la reforma constitucional 2014. Aquí Miriam Alarcón Reyes hace una revisión de un tema en el que yo observo que los diferentes congresos de ciencia política siempre están preocupados los académicos. Es decir, ¿qué va a pasar en estos siguientes años en materia electoral con las posibles reformas? Y más, ¿qué va a pasar a nivel local? Frente a esta idea que se vaya a profundizar de la centralización de las funciones electorales. Bueno, lo que hace aquí Miriam Alarcón es que hace un recorrido, ¿sí?, desde enfatizando las reformas del 90, el origen, el surgimiento del entonces Instituto Federal Electoral, hasta la reforma de 2014 con la creación del Instituto Nacional, y ver cómo quedan las atribuciones de los órganos locales. Bueno, ustedes mejor que los que estamos en la academia saben exactamente los pormenores de esos asuntos. Lo que quiero rescatar en este capítulo es que efectivamente frente a esta tendencia centralizadora de las funciones electorales, tiene que haber allí un esquema donde la autoridad local pueda seguir teniendo funciones relevantes para la organización, para la capacitación electoral. Se hace una fuerte referencia en este capítulo a estos temas de la capacitación y la organización electoral. Las últimas elecciones ha estado en manos del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Todo el proceso de selección de los supervisores electorales, de los capacitadores asistentes electorales, ha sido atribución del órgano nacional. Bueno, aquí la autora hace una reflexión sobre la pertinencia o no de mantenerse en este tipo de esquemas. Y bueno, ella encuentra que, de acuerdo con la experiencia de algunas entidades y lo que ocurrió sobre todo en la Ciudad de México, esto es muy importante, lo que ocurrió en la Ciudad de México es que hubo ciertos grados de independencia que al órgano administrativo le permitió tomar acuerdos, ¿sí?, para fortalecer su presencia y para ir mejorando ciertos procesos. De tal manera que hay una fuerte referencia al tema del Pacto por México, ¿sí?, como el antecedente a esta reforma del 2014, la cual no se podría entender. Entonces, este esquema de hecho se pone en realce en este apartado la idea de que el hecho de que sean las primeras elecciones donde la Ciudad de México es entidad federativa, ¿sí?, ese solo hecho ya amerita que se analice a través de un texto, porque lo que se pregunta la autora es, ¿cambia en algún sentido la organización electoral cuando no se es entidad federativa que cuando sí se es? Ella concluye que hay variaciones, ¿no?, hay claroscuros. Bien, el otro tema del que se habla en 2 artículos, pero en uno de ellos se enfatiza, que es el tema de el voto de los mexicanos en el extranjero y la figura del diputado migrante en la Ciudad de México. Bueno, como ustedes saben, el voto de los mexicanos en el extranjero, dice aquí Yuri Beltrán Miranda, dice, entró a la agenda nacional en la década de los 90. En ese entonces, el Instituto Federal Electoral integró una comisión para que deliberara en torno a la pertinencia o no de la incorporación de esta figura en el derecho electoral. Como ustedes saben, en aquel entonces el desacuerdo fue tal que incluso alguna de las conclusiones de esta comisión fue decir, no por ahora, ¿sí?, no por ahora. Sin embargo, ya entrados en el siglo XXI, pues ya se fue incorporando la figura. De tal manera que lo que ocurrió en la Ciudad de México, ¿sí?, fue que efectivamente, ¿sí?, en la Ciudad de México es una de las 15 entidades
que tiene legislada la figura del voto de los mexicanos en el extranjero. En el 2017, 2018, en ese proceso electoral, sí operaron con esa figura, incluyendo con el tema del antecedente del año 2012. Aquí un tema innovador en esta experiencia es el uso del Internet. A diferencia de lo que ocurre a nivel federal, ¿sí? En la Ciudad de México, el uso del Internet para promover, ¿no?, la difusión de votar y además la recepción de votos, pues se hace presente. Entonces, ese es un tema en el que, por ejemplo, en el Estado de México, ¿no?, nosotros ya en 2017 ya se incorporó, ya tuvimos ya la experiencia, por ahí hay ya circulando algunos artículos sobre cuáles fueron los resultados del voto de los mexiquenses en el extranjero en una elección local, como fue en el 2017. Y bueno, lo que hace la Ciudad de México con su experiencia es que encuentra claroscuros, encuentra claroscuros. Se avanza en algún momento, se retrocede en otro. Y dice aquí el autor, dice, bueno, esto no es diametralmente distinto de lo que ocurre a nivel federal y de lo que ocurre a nivel de las entidades federativas. Por ejemplo, la elección presidencial, donde por primera vez se pudo ejercer este derecho, ¿no? Las votaciones, la cantidad de votos recibidos hoy podría ser vista como un asunto pues no significativo en términos cuantitativos, pero 2012, 2018 se ha incrementado. Y en la Ciudad de México lo que observan es más o menos un comportamiento, bueno, si bien no se ha elegido este mecanismo, no se ha utilizado en esas mismas elecciones, lo cierto es que en estas elecciones locales 2017-18 hay un nivel de participación donde lo que dice el autor es, bueno, el hecho de que no nos espante el número, ¿no? Estamos en un proceso de aprendizaje, si bien ahorita la participación no es la que uno quisiera esperar, ni se han registrado en la lista nacional, pero tampoco han participado, pero es un tema en el que no hay que abandonar, hay que estar allí presente. Entonces, el voto chilango, que es el voto chilango, que es el número el capítulo número 3 de este texto, vendría pues a abonar a la experiencia que se va teniendo. El otro tema que quiero comentar es el caso de el uso de las redes sociales y la comunicación política. La experiencia en la Ciudad de México, ¿sí?, la experiencia que ellos plantean, que se expone allí, es que efectivamente, como lo que se vio a nivel nacional, en la Ciudad de México, el tema del uso de las redes sociales fue un tema muy importante que incluso, dice aquí la autora, modificó el esquema tradicional, el modelo tradicional de comunicación política. Este modelo que está concentrado fundamentalmente en que los candidatos no pueden contratar tiempo, sino es el Estado el que hace la distribución, los particulares no pueden contratar tiempo para la propaganda electoral. Y entonces lo que observa es, dice, hay un mecanismo alterno que son las redes sociales con todas las implicaciones que tienen, porque la dificultad que tiene para regularlas se hace presente. Entonces aquí abre una línea de investigación que dice, bueno, en este tema hay que estarlo observando permanentemente porque podría ser un tema que nos podría regresar varios años atrás con relación a lo que hemos avanzado en materia de perfeccionamiento de la organización electoral. Yo quiero terminar aquí con esta presentación. Yo quiero felicitar a la coordinadora y a los autores del texto. Insisto, este es un texto que sí amerita ser conocido porque va dirigido para diferentes audiencias, si bien tiene algún contenido, sobre todo la parte que tiene que ver con justicia electoral, que el nivel de tecnicismo está por encima del promedio que tenemos los académicos, incluso si no es que está en el mundo del derecho, pero bueno, el texto se puede entender por el contexto, ¿sí? El tecnicismo se puede entender por el contexto en el que se está mencionando, de tal manera que yo hago una fuerte invitación para que puedan conocer el texto, lean la presentación, es una buena presentación, y creo que podría ser muy útil para el proceso formativo como profesional en estos temas electorales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sin duda, como usted atinadamente lo comenta, este tipo de obras abonan a la socialización de tópicos en materia electoral que son usados por quienes tienen la experiencia en la toma de decisiones y, está basado en esta
misma experiencia y no solamente sirve para cuestiones académicas de profesionales especializados, sino para todo público en general. Y bueno, nos destaca las problemáticas que también impactan en la organización de los procesos electorales locales y que también confluyen en el Estado de México, como es la integración de la mesa directiva de casilla, si todavía es factible tener este tipo de conformación de mesa directiva de casilla en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, lo relacionado con el voto de los mexicanos en el extranjero y la referencia de nuestra experiencia en el 2017 para la elección de gobernador, para el voto de mexicanos en el extranjero. Y bueno, sin duda es un reto incrementar la participación de los mexiquenses en el extranjero a efecto de que puedan ejercer sus derechos político-electorales, que si bien es cierto no tenemos un parámetro definitivo de cuántos mexiquenses o mexicanos están en el extranjero, con el inicio de la conformación de la lista nominal por parte del Instituto Electoral con la credencialización en el extranjero es un inicio para conocer cuántos mexicanos, o en este caso mexiquenses, o en el caso de la Ciudad de México, chilangos, están en el extranjero, nos podrá servir para poder abonar en promover la participación de estos en el voto desde el extranjero. Y sin duda también las redes sociales es un punto importante que destacar. A continuación me toca presentar al consejero electoral, bienvenido, Mauricio Huesca Rodríguez. Él es consejero electoral del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Él es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey, Campus Ciudad de México, y también es maestro en Derecho Internacional por esa misma institución. Ha realizado diversos estudios de posgrado, tanto en la Universidad Panamericana como en el Centro de Investigaciones y Docencias Económicas, ambos en la Ciudad de México, así como en la Universidad Castilla-La Mancha en Toledo, España. Del mismo modo, participó en el programa de especialización de Derecho Constitucional y Derecho Electoral, organizado por el Washington Center en Washington, Estados Unidos. En el ámbito profesional tiene una trayectoria de más de 13 años en esta y ha ocupado diversos cargos, desde asesor del director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, como de Secretaría Ejecutiva, ambos en el Instituto Federal Electoral, y a partir del 2006 se integró como secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde permaneció por la carrera judicial durante 11 años, y también ha colaborado desde esos espacios a la promoción de la democracia mexicana desde la justicia electoral, proyectando sentencias enfocadas a la defensa y a la impresión de los derechos políticos electorales de los ciudadanos. Y a partir del 12 de diciembre de 2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral lo designó para que a partir del 1 de octubre de ese año fuera integrante del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Bienvenido. Muchas gracias, consejera. Pues primero que nada agradecer la invitación al Instituto Electoral de la Ciudad de México y desde luego al Tribunal Electoral de la Ciudad de México por esta invitación de platicar con todas y todos ustedes esta mañana. En segundo término, pues agradecer al presidente, a las consejeras, consejeros que están aquí del Instituto Electoral, a las compañeras y compañeros del instituto también. Pues muchas gracias por estar con nosotros esta mañana escuchando estas reflexiones sobre el libro. Y en tercer punto, una disculpa por la demora. En la mañana tuvimos un evento institucional por cerca del Ángel de la Independencia en el instituto, entonces yo pensé en mis tiempos que sí llegaba a tiempo, pero pues las complicaciones de la ciudad siempre son difíciles salir de por allá. Bueno, pues la reflexión que quiero hacer respecto de este libro, pues primero va centrado en el tema pues primero la gran iniciativa que tuvo la magistrada Marta Mercado por coordinar y alentarnos a escribir sobre estas reflexiones. ¿Por qué? Porque desde lo local es bien complicado encontrar documentos que puedan reflejar los procesos electorales, ¿no? Entonces siempre se habla mucho de los procesos electorales a nivel nacional, los funcionamientos del modelo de comunicación política, el tema de paridad a nivel nacional, pero poco se ha hablado de cómo se vive un proceso subnacional en las entidades federativas. Y me parece por eso que es valioso este instrumento, porque más allá de reflejar una fotografía de cómo fue el proceso electoral de 2017-2018 en la Ciudad de México, me parece que es una fotografía que te da instrumentos, es como hace las veces de un libro blanco de reflexión crítica y pues también de lo que salió mal y bien en un proceso electoral para saber qué necesitamos como autoridades electorales, tanto nacional como subnacionales, modificar para llevar a cabo una coordinación de mucho mejor manera. Y pues precisamente me enfocaré en el primer capítulo en este momento de la publicación, que es pues una mirada de la consejera Miriam Alarcón respecto del federalismo.
Y aquí pues ella problematiza pues muchos temas que tuvieron que confluir para el proceso electoral, ya lo mencionaba un poco el doctor Medrano, respecto de la casilla única. Digo, pues no les voy a venir a ustedes tampoco a mencionar mucho de estos temas. La verdad es que el tema de la casilla única pues tiene muchos beneficios, pero tiene muchos perjuicios también que tenemos que ir aligerando la carga de las responsabilidades. ¿Por qué? Porque el hecho de que en primer momento los mismos funcionarios hagan los cómputos tanto de los nacional como locales, retrasaba mucho los cómputos y el PREP, desde luego, de las entidades federativas, lo cual genera pues incendios, ¿no?, a lo largo y ancho de los territorios de cada entidad federativa, porque pues siempre está la tentación a partir de las encuestas de salida de los propios partidos políticos, candidatas y candidatos, generar pues alguna información pues sesgada o no respecto de quién obtuvo la victoria. Entonces, precisamente este modelo de casilla única favoreció mucho o incentivó mucho este caldo de cultivo para que las autoridades electorales subnacionales no tuviéramos información precisa, auténtica, que pudiéramos desactivar conflictos en las entidades federativas respecto a quién había ganado en un municipio, en una alcaldía, justamente por esto. Otro tema que se refleja aquí es el conteo rápido. La autoridad nacional, pues parece desde mi concepto, y así está reflejada también en el artículo, a partir de una autoridad de atracción sin sustento alguno, determina llevar a cabo la atracción de los conteos rápidos a partir de pues un sustento pues, para llevar a cabo procesos homogéneos a nivel nacional, cuando pues, la facultad de atracción no estaba bajo ninguna condiciones establecida en esos términos en la legislación general. Pues, la facultad de atracción, pues, desde mi modo de ver, es a partir de pues, cuando tú ves que hay un incendio que pudiera generar una situación de descontrol a nivel social, es que la autoridad nacional tiene que tomar la rienda del asunto para poder llevar a cabo esa actividad. Bueno, en el caso pues no fue así y la autoridad nacional pues solamente determinó llevar a cabo la facultad de atracción. Entonces, este tipo de ejemplos son los que generan pues, ahí hablando un poco de federalismo, pues la situación precaria en la que pone el propio sistema nacional a las autoridades electorales subnacionales, en los cuales, pues bueno, pues no, aunque nos encontramos en un sistema federal en el cual, en principio, rezaría el principio federal, si me lo permiten poner en estos términos, es que los trapitos sucios se laven en casa, pues un sistema como el que lleva a cabo la normativa nacional-federal, pues no permite esta autodeterminación y libre configuración de las autoridades electorales para llevar a cabo sus propios procesos electorales atendiendo a realidades de las 32 entidades federativas. ¿Por qué? Porque también refleja mucho en este artículo que la complejidad que resulta para las autoridades electorales llevar a cabo procesos, mecanismos, protocolos que se diseñan desde las oficinas de Viaducto Tlalpan, muchas veces ellas, para que sean reflejados a nivel nacional, lo cual, pues una vez más, pues no atiende las realidades locales focalizadas a los contextos ideológicos, contextos sociales, conflictos postelectorales que te puedan generar por desavenencias sociales, incluso hasta la intervención de poderes fácticos que pueden ir de muchos aspectos, ¿no? Entonces, este tipo de dinámicas pues no generan y no favorecen que las propias autoridades electorales subnacionales podamos llevar operativamente estrategias que pues, han estado estudiadas pues, durante todo el diseño institucional de las autoridades electorales para apagar conflictos o atender situaciones de crisis de manera focalizada. Entonces, me parece que la relevancia de este artículo pues justamente se centra en esto, en que hace las veces de un artículo de libro blanco de evidenciar pues, qué estuvo bien, pero también qué estuvo mal, tanto de las autoridades locales, pero también de la autoridad nacional. Luego me quiero referir al apartado del capítulo 2 del consejero Yuri Beltrán, que bueno, también ya lo platicó un poco el doctor Medrano respecto del la estrategia de voto chilango. Bueno, platico un poco cómo fue la estrategia de difusión, la estrategia de proximidad que tuvo la Ciudad de México, pues que me pareció que es un modelo que podríamos compartir entre autoridades electorales subnacionales para efecto de incentivar la participación política de la diáspora migrante que se encuentra residiendo en el extranjero. ¿Por qué? Porque creo que fue un programa exitoso a partir de los números que se obtuvieron. Fíjense ustedes que la Ciudad de México, pese a que no es una entidad federativa expulsora naturalmente o originariamente de migrantes al exterior, sí fue la entidad federativa con mayor recepción de votos a nivel nacional. Tuvimos cerca de 21,000 votos que se recibieron a nivel de cerca de 101 países distintos, en los cuales pues me parece que fue una estrategia importante. El segundo lugar en entidades federativas que tuvo recepción de votos, si no mal recuerdo, fue Jalisco con cerca de 13,000 votos,
luego Guanajuato con 7,000 votos y de ahí para abajo, ¿no? Entonces, el hecho de que la Ciudad de México, aunque no es una entidad federativa expulsora como puede ser Puebla, como puede ser Oaxaca, como puede ser Zacatecas, como puede ser Jalisco, que hubiera alcanzado estos números, me parece que habla pues, de una estrategia que sirvió mucho el tema de proximidad. Y también en el propio artículo del consejero Yuri Beltrán se señala cuáles son los retos hacia una implementación de mecanismos de votación mucho más amigables con la diáspora migrante, que es a través del voto digital. Entonces, pues va muy caminado a esos retos. Pues, ¿cuáles son los retos a vencer? Pues principalmente el tema de la percepción. ¿Por qué? Porque aunque se pueda blindar mucho un proceso electoral de emisión de votos a través de sistemas como los conocidos como el blockchain, que es un mecanismo de capa de cebollas que te puede generar blindajes a lo largo de la recepción del voto, y en el momento en que haya un intruso que quiera acercarse a esa información, desconectas por fases cada uno de los servidores, pese a que existen mecanismos como estos que generan pues cierta certeza de poder respaldar el envío y el resguardo de los votos, lo cierto es que perceptivamente todavía la ciudadanía no está al 100%, pues con la seguridad de que su voto va a ser pues respetado. ¿Por qué? Porque la ciudadanía lo que quiere saber es, 1, que su voto sí fue recibido, 2, que ese voto fue contado, y 3, que el voto no solamente fue contado, sino que el voto corresponde con lo que esta persona emitió en un principio. De los cuales los 3 controles, desde luego, puede haber un tipo de transparencia y de rendición para poder verificar en todo momento cuál fue el voto, pero el hecho de que tú también le des al ciudadano una llave para poder descifrar que su voto fue contado, cómo fue contado, ese mismo hecho puede generar la percepción a la ciudadanía de que si me lo dieron a mí y si yo tuve acceso a cómo emití mi voto, pues también cualquier otra persona puede tener acceso a cómo emitir el sufragio. Entonces, una situación más de diseño y ingenio digital de poder encriptar los votos, me parece que es un tema de percepción ciudadana lo que tenemos que vencer, para lo cual, pues bueno, pues estamos todavía pues, unos años luz de alcanzar esa percepción. El tercer capítulo que quiero platicarles es el de la magistrada Marta Alejandra Chávez Camarena, que bueno, trata sobre la paridad y un poco nos visibiliza cuáles fueron, trae un recorrido histórico de cómo se alcanza la paridad, desde luego hablando desde Mary Stollcraft, en el cual pues pretende señalar cuál es el diseño normativo de la paridad, cómo se llega al sistema de paridad, cómo se avanzó de un sistema de acciones afirmativas hasta llegar a un sistema paritario, al menos en la Ciudad de México, y ya estando en el sistema paritario, genera precisamente pues cuáles son los retos que se establecieron, ¿no? A partir de que en la Ciudad de México tenemos el mandato ya constitucional de que teníamos que garantizar la paridad en 2 momentos. Al momento de registro de candidaturas, pero no solamente en esa, que es lo que llaman paridad de salida, sino también en la paridad de llegada, que es en el segundo momento ya en la asignación de cargos públicos. Cómo garantizar que los votos de la ciudadanía al momento de asignar cargos públicos realmente se viera reflejada el 50% de mujeres y 50% de hombres, para lo cual pues, se generó de manera institucional y con el apoyo desde luego de las autoridades jurisdiccionales, locales y federal, un sistema de compensación en el cual en el caso de que hubiera más hombres que mujeres, tanto en el Congreso como en las concejalías, que son órganos que integran el ayuntamiento en la Ciudad de México, que es la alcaldía, generar medidas compensatorias para bajar hombres y sustituirlas por mujeres. Entonces, el artículo nos menciona cuáles fueron estos instrumentos, cómo se llegó, cuáles eran los obstáculos que se generaron a partir de esto. Luego, en el cuarto artículo, la consejera Carolina del Ángel nos habla pues, sobre un poco los retos y los antecedentes de las candidaturas independientes. Y bueno, en las candidaturas independientes pues, tuvieron muchos retos a nivel nacional. Como ustedes bien saben, nuevamente la autoridad nacional aquí atrajo esa bandera y los procesos y procedimientos de las candidaturas independientes para generar un sistema único, primero para que las candidatas y candidatos independientes al momento de ser aspirantes, la captación de firmas de apoyo fueran a partir de una aplicación nacional en la cual, dicho sea de paso, pues bueno, pues si bien tuvo inspiración en una aplicación de modelo nacional, nunca hubo una interfase y un protocolo lo suficientemente fortalecido y blindado para que las autoridades electorales locales pudiéramos utilizar esa misma aplicación, atendiendo nuevamente a las propias realidades de las candidaturas de las entidades federativas. Entonces aquí hubo pues, muchas complejidades en esta fase al menos primigenia de captación de firmas de apoyo, en las cuales pues, bueno, pues, la aplicación móvil tuvo un diseño de captación en el cual aparentemente tenía candados y blindajes de certeza para generar a la ciudadanía de que su
apoyo iba a ser contado y iba a ser contado bien, a partir primero de un reconocimiento de fotografía, de la credencial para votar, luego de la persona, una firma, lo cual pues perceptivamente generó, al menos en la ciudadanía, de que pues, si estaban pidiendo fotografía auténtica de la persona, fotografía de la credencial para votar y la firma de respaldo de la ciudadanía, pues se trataba de un sistema a lo mejor incluso de hasta cruce de datos biométricos, cuando la realidad no fue así, sino que la fotografía solamente de la credencial para votar, lo único que era escanear la información y no le escaneaba al 100% con fidelidad. Entonces la ciudadanía empezó a tener muchas dudas respecto de este procedimiento, lo cual pues generó pues, un descontento social y bueno, a nivel nacional pues tuvo sus costos políticos, a nivel de las entidades federativas, como el caso de la Ciudad de México, también tuvo sus costos políticos el hecho de que pues muchas candidatas y candidatos o aspirantes a candidaturas independientes pudieran tener certeza de cuáles eran sus votos. Uno de los retos también que dentro de las candidaturas independientes que surgieron en este mecanismo de captación de firmas de apoyo era quién iba a revisar estos respaldos ciudadanos, porque pues, dentro de la configuración del diseño que había hecho en la autoridad nacional, pues no había previsto una mesa de atención o una mesa de ayuda para poder tener la garantía de audiencia de revisión de las firmas de apoyo. Entonces, pues ahí hubo también al menos a nivel de la Ciudad de México, pues varios momentos de reuniones en los cuales se solicitaba la mesa de apoyo para que la autoridad electoral local llevara a cabo estas revisiones. La autoridad nacional no quería ceder esta atribución, pero tampoco tenía la capacidad para administrar tanto las firmas de apoyo a nivel nacional como de las 32 entidades federativas. Y finalmente, pues bueno, ya una vez de que se analizaron las firmas de apoyo, el tercer obstáculo era definir cuáles eran las firmas válidas. La autoridad nacional solamente se determinó a revisar que fueran firmas válidas a partir de que estuvieran en el listado nominal de electores, pero no hacía el segundo cruce que para muchas entidades federativas teníamos que hacer. Uno, que era que fueran a cierto corte, que estuvieran inscritos en el listado nominal. Dos, que si había más de una firma de apoyo, cuál era la que contaba. Habida cuenta que a nivel nacional era la primera firma de apoyo que contara, a nivel local era la última firma de apoyo la que contaba. Entonces, pues este tipo de cosas que soltaban la información ya a días o horas, incluso muchas de ellas, de que se cerrara el periodo de acreditación y de verificación de firmas de apoyo, pues sí colocó a muchas autoridades electorales subnacionales pues contra la espada y la pared respecto de poder pronunciarse con oportunidad de vida respecto de una firma válida o nula. Y bueno, como este tema pues trae muchos temas también que valdría la pena revisar rumbo a un proceso electoral futuro en términos de candidaturas independientes. Luego, bueno, pues hay un artículo escrito por su servidor, el cual, pues no, en obvio de no hablar respecto de lo propio que pude haber escrito yo, obviamente diría que es un artículo excelente, pero pues las invitaría a leerlo. Es un tema de propaganda política electoral y con los mecanismos que se llevaron a cabo en el instituto para tratar de blindar el proceso normativo. El siguiente capítulo quedó a cargo del consejero Bernardo Valle Monrol y es el relacionado con la democracia participativa. Y es que, bueno, en la Ciudad de México, como en otras 19 entidades federativas, tenemos mecanismos e instrumentos de participación ciudadana. El más conocido para el caso de la Ciudad de México es el mecanismo de presupuesto participativo, en el cual pues, un porcentaje del presupuesto asignado a cada alcaldía se asigna directamente a proyectos específicos que son pues por una parte postulados por las vecinas y los vecinos de una colonia o pueblo barrio originario y son votados por las mismas y los mismos vecinos. Entonces, pues nos narra someramente cuáles son estos mecanismos. Y ya me están pasando la tarjeta. El siguiente artículo, pues bueno, ya casi acabo, es el relacionado a cargo del consejero presidente de nuestro instituto, Mario Velázquez, en el cual pues nos menciona pues un repaso de todas las actividades administrativas que se tuvieron que llevar a cabo para efecto de garantizar un blindaje institucional. Y dentro de este blindaje, pues en el caso de la Ciudad de México, pues tuvimos la fortuna de contar con cerca de 13 millones de cámaras que se encuentran a lo largo y ancho del territorio de la Ciudad de México, del programa C5 que tienen en la ciudad, en el cual pues, está monitoreado en todo momento, 24 horas, la Ciudad de México, y nos sirvió para que durante todo el proceso de campañas y el proceso electoral nosotros pudiéramos estar monitoreando con personas en el C5 respecto de actividades atípicas que se pudieran estar llevando, tanto actos de violencia como agresiones en campañas, para poder desactivar en ese momento el conflicto. El programa también que tuvimos de fedatarios públicos, en los cuales las y los candidatos pedían al Instituto Electoral la fe pública de un servidor público que fuera a dar fe y cuenta de todo lo que sucedía en un evento público para efecto de poder desincentivar conflictos que pudiera haber por actos de violencia.
también pues medidas de blindaje que tuvimos respecto en el tema de la comunicación política, qué les permitíamos o qué no se permitía decir a las candidatas, a los candidatos, a los servidores públicos, e incluso nos fuimos un poquito más allá en las redes sociales, qué se podía permitir en redes sociales cuando eran redes sociales de instituciones públicas, de servidores públicos o de candidatas y candidatos. El tema, pues bueno, pues que tenemos todo una realidad y problemática nacional es cómo regular las redes sociales a las personas físicas. Bueno, pues eso es imposible poderlas regular porque gozan del principio de libertad total. Entonces, pues no podemos regularlas, pero sí encontramos muchísimos actos de violencia que muchos de ellos no solamente se quedaban en el discurso de odio, sino se trasladaban también en actos de violencia. Entonces, en este último capítulo que quiero comentarles, justamente se menciona de estas medidas y blindajes de seguridad que se tomaron en el instituto a fin de desactivar estos conflictos. Y en aras de mejor favorecer el debate, yo termino con esto y les agradezco su atención. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, consejero electoral. Sin duda, también nos hace mención de que este tipo de obras pone de manifiesto que a través de la práctica del andamiaje electoral, ya en la práctica, se pueden identificar áreas de oportunidad a efecto de mejorar los procesos electorales no solamente en la Ciudad de México, sino a nivel nacional. También identifica que el Sistema Nacional Electoral debe permitir que los órganos electorales locales puedan autodeterminarse para poder adecuarse a las realidades de cada una de las entidades federativas y poder afrontar los posibles conflictos postelectorales. Respecto del voto chilango, que es una buena práctica, la estrategia de proximidad, porque permite incentivar la participación de los migrantes en el extranjero a efecto de emitir su voto, y lo cual debemos abonar también a estudiar para poder sistematizar este tipo de voto desde el extranjero para que pueda generar certeza entre todos los que votan desde allá. Respecto a la paridad de género, también es importante no solamente vigilar y garantizar esta tanto en el registro de candidaturas, sino ya en la designación de los espacios públicos, que sin duda fue una tarea en la que participó tanto la unidad administrativa como la jurisdiccional en la Ciudad de México. Sin duda también las candidaturas independientes son un reto también en el Estado de México. La captación de apoyo ciudadano a través de la aplicación diseñada por el Instituto Nacional Electoral debe de ser más amigable a las realidades locales. Y bueno, también se debe de garantizar el respeto al derecho de audiencia que tienen los aspirantes para poder verificar si son válidas o no las firmas que captaron a través de esta aplicación, y bueno, y definir los cortes de actualización de cada una de las entidades que bueno, deben de ser de acuerdo a su normatividad, no todas corresponden a la misma realidad que a nivel nacional. Sin duda también en esta Ciudad de México pues trae hacia a nivel nacional un mecanismo de participación más directa, como es el presupuesto participativo, que sin duda es un instrumento muy importante para la democracia directa. Y también nos habla del blindaje institucional, que a través de la coordinación con otras autoridades nos permite vigilar todas las actividades de los procesos electorales a efecto de que éstas se hagan bajo los principios rectores. Muchísimas gracias, consejero. A continuación, cedo el uso de la voz a la magistrada electoral, Marta Leticia Mercado, que es la coordinadora de este libro. Gracias, Sandra. Buenos días a todas y a todos. Creo que todavía son días, pues dicen que el protocolo marca un agradecimiento incluso institucional, pero yo creo que no es un agradecimiento solamente institucional, es a título personal. Muchas gracias, presidente. Soy clara de las presidencias, ¿no? De lo que implica los avances y la oportunidad de poder trabajar con presidencias. Gracias, consejera, gracias, consejeros. Finalmente, si no fuera por ustedes que les interesa, que abren el espacio, pues no sería posible. Gracias, Sandra. No tengo reparo en reconocer abiertamente la amistad, el cariño y el acompañamiento. Se habla mucho de relaciones y de alianzas estratégicas, y les diré que yo creo que las alianzas no tienen que ser únicamente estratégicas, tienen que ser de convencimiento. El día que no tengamos los espacios y solamente hayamos hecho alianzas estratégicas, se va a diluir el trabajo. Tengamos cuidado. Doctor, muchas gracias por sus palabras, ha sido sumamente amable y generoso. Me queda claro que leyó el libro completo y le agradezco enormemente el tiempo y sobre todo la disponibilidad para venir a platicar y hacer alguna referencia. Y pues bueno, consejero, la verdad es que bien dicen los proyectos, y a mí no me gusta mucho cuando comentan el libro de Marta. El libro no es de Marta, el libro es del tribunal y es un libro acompañado por consejeros y magistrados y magistradas.
Los proyectos son nuestros, son personales cuando los ponemos sobre la mesa. Cuando se aprueban, son colegiados. No es el libro de Marta, no es la coordinación únicamente de Marta. Marta lo único que se abocó es a una aventura particular, que fue estar exprimiéndolos, ¿no? Estar correteándolos, estar buscando coyunturas particulares para hacer y aterrizar un tema que estoy segura que el doctor aplaudirá, porque ya lo hizo, el tema de la academia. A ver, a mí me gustaría retomar algo que decía Mau, y es primero hacer una acotación. Efectivamente, el artículo de Mauricio es muy bueno, léanlo, ¿no? No sé por qué lo diga, el artículo es muy bueno en sí. ¿Qué implica coordinar? Yo les diré, implica ser la mala, implica acarrear gente a veces, dicen así, a mí no me gusta mucho el verbo, pero bueno, implica corretear, implica ser impositiva en algún punto, implica leer completo el texto. Hay quien me ha dicho, no lo leíste, tú lo coordinaste, el que coordina nunca lee, no, sí lo leí, se los puedo asegurar, si quieren hacemos rebote, ¿no? Y también implica regaños, porque por ahí hubo quien me dijo, ¿cómo puede ser posible que lo coordinas tú y no escribes? La idea no era brillar yo, y la idea tampoco, desde luego tengo mucho que decir, pero la idea no era brillar a alguien más que otros, ¿no? La idea era coordinar y que confiaran en el proyecto, que es lo que hicieron. Mauricio dice algo bien importante, es una especie de libro blanco, sí, sí lo es. Sí lo es, y le agradezco que lo vea así. También es un tema de rendición de cuentas, ¿saben? Hace poco menos de un mes, una organización civil que se llama X presentó un estudio que los invito a leerlos. No nos incumbe tanto en materia electoral, pero vale la pena verificar cómo está y cómo estamos en impartición de justicia. Se dedicó a estudiar poderes judiciales en el ámbito local, bajo una expectativa de transparencia. Es interesante porque lo hizo de todos y cada uno de los estados de la República. Que de entrada, ustedes han estado oyendo y seguramente ustedes también lo proclaman o son partidarios de lo que se llama justicia abierta, que es un tema de rendición de cuentas, de accesibilidad, de participación ciudadana, etcétera. De entrada, ellos denominan el informe injusticia abierta. Tenemos un tema. Ojalá me vayan siguiendo muy puntualmente para que veamos o al final podamos concluir, aunque no lo hagamos abiertamente, sí internamente, si tenemos un tema pendiente. Porque hasta donde yo entiendo, prácticamente todos los que estamos aquí tenemos un espacio de administración pública y tenemos un grado de responsabilidad en toma de decisiones. Y deberíamos de tomarlo tal vez un poco más en serio. No estoy culpando a nadie, no quiero ser descortés y si es así una disculpa, pero sí deberíamos replantearnos algunas temáticas. Insisto, se llama injusticia abierta el informe. ¿Qué resuelven ellos? Bajo un tema de transparencia determinan o investigan, para llegar a una conclusión particular, si estamos haciendo o están haciendo los poderes judiciales locales, insisto, Ciudad de México fue evaluada, Estado de México también, Veracruz, etcétera. Si están haciendo lo correcto. ¿Qué determinan ellos? Palabras rápidas. Para poder tener eficiencia se tiene que investigar la administración, efectivamente, coincido. Lo denominan injusticia abierta por los resultados. Determinan que la transparencia es la única vía, absolutamente la única vía, lo acotan mucho, para proponer, para que la ciudadanía pueda sentirse parte, para que se puedan abrir paneles realmente como estos, donde estén abiertos a discusión muchos temas. Ningún poder judicial local obtuvo el 100% de la evaluación que se pretendía en transparencia, ninguno. Hay tribunales locales que ni siquiera conciben o tienen claro el tema de lo que se refería a un bien común para publicar sentencias o determinar versiones públicas o datos personales. Tenemos un problema. Hay tribunales locales que no tienen poderes judiciales locales, es decir, que no tienen asignada una partida presupuestaria específica. Todos los estados están reprobados. La información pública determina que tiene que reunir 3 características claras: útil, que sea accesible y que tenga claridad para efectos de la ciudadanía. Ellos determinan que las sentencias no es lo único que tendríamos que publicar, es muchísimo más. Tenemos claro que tanto tribunales como órganos como autoridades administrativas electorales tenemos un tema de publicitaria, dar a conocer nuestras funciones. Ellos determinan también que las sentencias que encontraron publicadas, que no son muchas, hay estados donde no hay sentencias publicadas, no acaban de proteger. Nosotros tenemos figuras muy claras como son las garantías de no repetición y medidas de protección, y me parece que no las hemos acabado de explotar, ¿saben? Me parece que nos falta, sobre todo cuando tenemos temas de violencia política de género en instancia administrativa o cuando llega a instancia local, no estamos entrando completamente. En fin, son muchísimos temas, me gustaría nada más quedarme con eso, pero tenemos un tema, insisto. Si nos están reprobando en transparencia, insisto, esto es poder judicial, pero nos está faltando algo. Si llegaran a nosotros, ¿cómo estaríamos? Ahora bien, ¿por qué presentar el libro en el Estado de México? Porque como bien lo decía el doctor,
Pues sí, la Ciudad de México tuvo un tema sui generis totalmente. Estrenamos una constitución, por ende teníamos leyes nuevas, teníamos figuras jurídicas, figuras políticamente nuevas, teníamos un congreso con 66, 63 hombres, 33 mujeres que teníamos que integrarlo tal cual, teníamos concejalías que eran nuevas. Decía Mauricio algo bien interesante, cómo generamos la paridad. Si había hombres naturalmente, ¿qué hacíamos? Los bajábamos para generar paridad, o había más mujeres que hombres, los bajábamos para generar paridad 50-50 o las dejábamos, empleábamos una acción afirmativa, etcétera. A ver, gran parte de lo que pretende este libro, y sí se los quiero compartir tal cual, me parece que es el acompañamiento con la academia. Por eso es muy importante que en la presentación haya estado el doctor como un ejemplo y la muestra más como representante importante de lo que es la academia, que ustedes nos puedan validar, doctor. Es importante que ustedes nos acompañen para darle legitimación a este tipo de ejercicios, pero también saben por qué, porque estamos trabajando con valores. Resolver partidos políticos, resolver registro de candidaturas, resolver temas de violencia, resolver campañas, y no me dejarán mentir, las campañas a nivel local son más agresivas que a nivel federal. Es decir, si me permiten, y bueno, me lo voy a permitir, en las campañas a nivel local están hasta con la cubeta. Hay frases que yo he visto en campañas a nivel local que jamás veré en federal, casi podría apostar. Jamás lo podré ver. En fin, este trabajo también pretende dignificar. Y me llama mucho la atención, y no es el caso del auditorio, cosa que agradezco mucho, cuando yo me paro ante un auditorio como el de ustedes y estoy hablando de dignificar el servicio público, mucha gente se me queda viendo con cara de ¿qué estás hablando? Eso es otra cosa. No, señores y señoras, dignificar es justificar lo que estamos haciendo y la permanencia en el cargo. Rompamos generaciones, rompamos autoridades intocables, que nos puedan detener donde quieran y puedan cuestionar o podamos explicar, porque a veces tenemos que salir a explicar cuando las cosas son tan técnicas. Entiendo perfectamente que cuando es RP, cuando hablamos de fórmulas, híjole, pues hazlo más ciudadano. Ay, pues es un tema hacer ciertos temas ciudadanos, pero tenemos que romper inercias. Insisto, este ejercicio también pretende dignificar la vocación de servicio público que tenemos todos los que estamos aquí, pertenecemos o tenemos un espacio en la administración. Una vez dicho ello, me gustaría también decirles que un gran reto de la Constitución es que trabaja con valores particulares. La Constitución de la Ciudad de México reconoce la dignidad humana como un valor propio, como un valor inherente y que tiene que predominar sobre todas las determinaciones que lleven a cabo las autoridades o cualquier espacio donde se tomen decisiones. Entonces teníamos muchos aspectos sumamente complejos. Una virtud, y ya la decía el doctor y la retomo rápidamente, es que efectivamente somos las autoridades las que estamos resolviendo. La verdad es que el día de hoy yo me desperté de muy buen humor. Había quien me decía, ¿por qué estás de buen humor después de lo que les dijeron ayer? A ver, ¿por qué podemos tener este espacio todavía? Y estos espacios los tenemos que aprovechar. La materia electoral, a lo mejor no coinciden, empieza su entendimiento más claro a nivel local. A nivel federal es otra historia. ¿Por qué se los digo? Porque junto con Mau y una consejera amiga, nosotros tenemos en algún sentido una formación federal y se ven un poco diferentes las cosas. Pero lo que es nivel local es más directo, si me permiten decirlo, y ustedes lo saben porque están resolviendo temas. La fortaleza que nosotros tenemos en el ámbito local conlleva muchos aspectos. Primera, ustedes como organismo administrativo electoral, no todo lo que hacen les impugnan. Seamos claros, no todo lo que hizo el Instituto Electoral de la Ciudad de México fue impugnado. Eso habla de fortalezas. Y también habría que revisar a nivel local el grado de revocaciones que se van generando o que van existiendo, que tampoco es el caso que todo esté revocado, ¿sí me explicó? Y Mauricio también dijo algo bien importante, las fortalezas que hemos generado autoridad administrativa con autoridad jurisdiccional para fortalecer, perdón que sea tan redundante, pero sí es para fortalecer propiamente la materia. Me parece que este libro es un buen ejercicio, me parece que el libro puede generar también un tema de interés particular. Si ustedes tuvieran la expectativa o la curiosidad o el interés tal cual de conocer qué fue la Ciudad de México en el proceso electoral pasado, perdón que lo diga yo, que lo coordinamos nosotros, es un libro obligado. Honor a quien honor merece. Me parece también que el gran bagaje de investigación que sale en este país en materia electoral viene de Sala Superior y es un gran trabajo. Digámoslo tal cual, tienen mucho presupuesto para ese tipo de documentación, para ese tipo de investigaciones. Los locales creo que no tenemos tanto, al menos el tribunal no tiene tanto, y hasta donde CELOPLE tampoco tiene tantísimo y ha hecho cosas maravillosas. Nos falta explorar, y bien lo decía el doctor, qué está pasando en los estados en un término académico.
todos los consejeros y consejeras, todas las magistradas y magistrados, estoy segura que estamos buscando espacios en periódicos, en medios digitales, para escribir. Todos tenemos algo que decir como experiencia. Este libro es el conjunto de todas las aportaciones que pudimos generar desde autoridades administrativas hasta autoridades jurisdiccionales de la Ciudad de México. Me parece que es un libro que puede enriquecer a la Ciudad de México. No existe, y eso sí se los digo como un tema de presumir, ¿no? Lo he platicado con Mauricio y me dijo, pues tú presúmeles, total. No existe en la Ciudad de México otro libro con estas características. Yo los invito a que pretendan o se planteen la posibilidad de hacer un ejercicio en el Estado de México tal cual. La verdad es que la conclusión es que no es difícil, es un tema de disposición y es un tema de voluntad. Y yo sí creo que tenemos una deuda con cada Estado por los espacios que ocupamos y el interés que tenemos. Vamos, estamos y buscamos los espacios porque creemos que podemos fortalecer el sistema, porque creemos que podemos aportar algo al sistema. Hay quien me dice, incluso, perdón que lo traiga a colación, pues es que el tribunal tenía mucho dinero en ese momento. A ver, no, el tribunal no es que tuviera mucho dinero, porque existen versiones digitales también del libro que se pueden descargar y por ahí hay unas tarjetitas con el código QR para que lo descarguen y seamos un tema amigable con el ambiente y también un tema de presupuesto. Pero no es tan difícil al final la conclusión. Es un tema de voluntad y yo creo que coyunturalmente es un buen momento. Yo he platicado con diputados y diputadas de la Ciudad de México y digo, palabras más, palabras menos, a ver, van a reformar lo que crean prudente, pero tengan cuidado porque este es una especie de, es un tipo de rendición de cuentas de transparencia y de libro blanco. Y finalmente, y yo creo que en esto sí van a coincidir, si no coincidieron en todo, en esto estoy casi segura que van a coincidir, el conflicto de una posible reforma, porque en la ciudad y en todos lados en el país tenemos ese tema, es que las reformas no vienen acompañadas con una partida presupuestal específica para implementarlas. Entonces, lo hace muchísimo más reto, ¿no? A mí que me preocupa de una reforma, y qué bueno que todavía no ha llegado la reforma, que seguramente habrá en algún momento, y ustedes son parte de esto. Fue la jornada, todavía ni daban resultados, ya estaban saliendo a levantarse la mano varios candidatos, varios actores políticos, y ya estaban hablando en ciertas estaciones de radio de la reforma que viene, ¿no? Pues es que debieron de haber, la próxima reforma, pues todavía ni siquiera han determinado cómputos, ni siquiera está la instancia local desahogada, y muchísimo menos la federal, y estamos hablando de reformas. Tenemos un tema en la materia electoral. Y yo creo que todo eso es un tema de reflexión y amerita, honestamente, que si no lo hacemos de manera tan abierta, sí lo hagamos bajo un ejercicio interno y replanteemos cómo podemos seguir fortaleciendo estas materias. Porque esta materia me parece que es totalmente nutrida y es sustento en gran parte de la democracia del país. La Ciudad de México tiene un tema de participación participativa y participación ciudadana muy interesante, ya hacía referencia alguna a Mauricio, y vale la pena explorar. Nosotros estamos pendientes en la Ciudad de México de una posible nueva ley, ¿no?, en participación ciudadana, que será también un reto. Y el Estado de México no se queda atrás, ustedes también son parteaguas en muchos temas, ¿no? Yo tengo antecedentes muy claros de lo que ha hecho la autoridad administrativa electoral y me parece que es muy plausible, ¿no?, y digno de reconocer, y el tribunal por su parte también. Sin más, pues insisto, muchas gracias de verdad, gracias por su tiempo, gracias a todas y a todos. Veo rostros a los que les tengo mucho aprecio, la verdad, y me da mucho gusto estar tan cerca y coincidir con ustedes. Insisto, presidente, muchas gracias, consejeras, consejeros, gracias por la oportunidad, doctor, qué gusto conocerlo. Hagamos alianzas de compañerismo reales, ¿no? Y Mau, pues una vez más, muchísimas gracias por la confianza. Gracias, que tengan buen día. Muchas gracias, magistrada. Muchas felicidades por la presentación de esta obra a los consejeros electorales, consejeras electorales, magistradas y magistrados que integran los órganos administrativos y jurisdiccionales de la Ciudad de México. Usted nos habla de que en este texto se configura como un instrumento de rendición de cuentas. Si bien es cierto, el acceso a la información pública data de principios de este siglo, pues todavía tenemos que avanzar para garantizar el ejercicio de este derecho humano y, bueno, hacer efectivo la política pública de transparencia de cada uno de nosotros como servidores públicos. Y el reto está en comunicar a la ciudadanía cómo tomamos las decisiones y por qué las tomamos y brindarle certeza y legalidad a cada uno de todos los actos que emitimos. Y la democracia tiene un reto importante a nivel local, lo cual es vincular los procesos electorales para que puedan tener impacto a nivel nacional, ya que desde lo local se fortalece la democracia y muchas de las prácticas que actualmente se ocupan a nivel nacional emergieron o tuvieron su origen desde los diversos actos y específicamente de los OPLES o de las autoridades jurisdiccionales locales. Muchas gracias, magistrada. A continuación pasaremos para la sesión de preguntas y respuestas. Iniciamos con el doctor Ramiro.
Muchas gracias. Bueno, hay una pregunta sobre cuál es su opinión respecto de la tendencia centralizadora del INE y la propuesta del presidente de la República en este tenor. Mire, en los congresos académicos que he participado, por lo menos en los últimos 3 años, yo observo, desde el punto de vista de la academia, observo como 2 grandes posiciones. Y estas 2 grandes posiciones, lo lamento, pero nos cuesta mucho trabajo a veces pensar fuera de las dicotomías. ¿Sí? Nuestra estructura mental está pensada a veces para pensar y por lo tanto actuar en términos dicotómicos o en términos binarios. Bueno, pues yo lo que observo con este tema en los congresos es más o menos eso. Primero, hay una fuerte corriente que, derivado del diagnóstico, dice que es positiva la centralización. ¿Sí? Y esa corriente, su diagnóstico fundamentalmente está basado en este tema de los excesos del ejercicio del poder a nivel local, que por lo tanto la respuesta, dice esta corriente, es centralizar, homologar y con todos los colorarios, ¿no? Reducción de presupuesto, etcétera, etcétera. Y hay una segunda corriente que dice, no, lo local importa. Por lo tanto, es una amenaza, es un riesgo para la política local, porque cada estado tiene sus particularidades, cada entidad federativa tiene sus propios procesos culturales, políticos, sociales, que por lo tanto amerita reglas específicas. Claro, hay una columna vertebral, ¿sí? Pero de ahí hay algunas ramas que se van construyendo y que son las especificidades de cada una de las entidades federativas. En pocas palabras, lo que los académicos observan no es otra cosa más que también una expresión de lo que socialmente se vive, ¿no? Porque hay esta posición dicotómica. Y bueno, frente a esto, pues cada uno ve sus riesgos y sus amenazas en cada uno de esos procesos. Yo lo que diría es que el año pasado coordinamos un libro en la universidad con Fontamara y justamente el título es ese: La política local importa, la elección de gobernador 2017 en el Estado de México. Y sí, yo debo reconocerlo. Yo soy un reivindicador de que las lógicas locales importan. El proceso de democratización en este país fue un proceso de democratización de arriba hacia abajo. Y si queremos fortalecer la democracia, yo creo que tendríamos que seguir más o menos esa ruta. ¿Sí? Y frente a esto, entonces, mi posición está clara. Muchas gracias, doctor. Maestro, por favor. O formulada a mí, pero soy un poco mechista e incisivo, entonces me gustaría dar una opinión previa a contestar la pregunta de Fabiola. La verdad es que a mí me tiene con serias preocupaciones el tema de pensar en un discurso de nacionalizar lo federal. Primero, pues por el tema jurídico constitucional, que nuestra Constitución sí menciona en todo momento y nunca, en todo momento menciona que somos una federación y nunca menciona que somos un Estado nacional. El hecho de que seamos una entidad federativa atiende a muchas realidades. Una de ellas es justamente la reivindicación de el mosaico plural, social, de identidad cultural, de pueblos originarios, incluso hasta no pueblos, sino personas indígenas residentes en otras entidades, que generan realidades sumamente diversas unas de otras, el norte del sur, el este del oeste y del centro para frente a toda la diversidad que existe en el país. Es muy complejo tratar de nacionalizar temas atendiendo a realidades de la Ciudad de México, que es donde se construiría toda una política electoral. Ejemplo claro, el de paridad. ¿Cómo generar cuestiones de paridad para lo que ya hemos visto y vimos, el fraude a la ley de los mushes, ¿no? ¿Cómo poder construir ese blindaje normativo electoral si no conocemos las realidades étnicas, las realidades sociales, los problemas culturales, que muchos de ellos… déjenme decirles que muchos de los problemas electorales ni siquiera son electorales. Es más, la gran mayoría de los problemas electorales ni siquiera son electorales. Se han electoralizado problemas de conflictos agrarios, de conflictos de tierras, de conflictos de identidad cultural, que no encuentran otro desahogo. ¿Y por qué? Porque el Estado mexicano no ha querido desahogarlos y pues encuentran un desahogo en la materia electoral. Entonces, es imposible tratar de pensar en una política nacional de esto. Y además, déjenme decirle otra razón. El hecho de que sea federal implica de que permite mucho a las autoridades electorales subnacionales tener estrategias y políticas que han sido exitosas a nivel nacional. Es decir,
que empiezan en lo local y se van haciendo, se va escurriendo como agua hasta permear todo el mosaico nacional. Prueba de ello fue las candidaturas independientes. Cuando se originaron, pues para todos fue satanizado de cómo candidaturas independientes, jamás eso se va a ver a nivel nacional. Y fue un reclamo que se originó a nivel local, muy focalizado, y se fue expandiendo hasta que hoy por hoy es una realidad nacional. El tema de paridad también fue una tensión local que se fue nacionalizando. El tema que tenemos hoy, el pendiente de diversidad cultural, de personas de la diversidad de sexo y de género, pues es un tema que está empezando en ciertas regiones y se va a tener que hacer nacional. El tema de la política migratoria de inclusión en los procesos electorales para diputadas, diputados, representación o gubernaturas o figuras de gobierno para personas migrantes, pues es un tema que se originó también en estados federativos como Zacatecas, como Oaxaca, como Guerrero, como Guanajuato, y que se han estado nacionalizando. Entonces, nacionalizar temas, déjenme decirles que habría un tipo de parálisis nacional en temas de avances y progresos de proyectos específicos y focalizados como estos. Coahuila tiene una exitosa urna electrónica que, pues, ¿desde cuánto tiempo lo llevan usando? Y bueno, pues a nivel nacional, hoy por hoy todavía no tenemos ese tipo de avances. Pues el tema de protocolo trans, por ejemplo, fue una política que nació en México, la implementamos hace 6 años y apenas se está visibilizando a nivel nacional. Entonces, me parece que el hecho de nacionalizar rompería la lógica de generar proyectos y pues, estrategias que se pueden pilotear perfectamente en lo local, atendiendo a las realidades locales y que poco a poco pueden ir permeando el mosaico nacional. Entonces, sí, a mí sí me parece que el tema presupuestal usado como único instrumento para generar una reforma de lo federal a lo nacional me parece muy preocupante y delicado, porque además el tema del presupuesto me parece que pudiéramos incurrir incluso hasta en una premisa falaz. Veamos cuánto cuesta el proceso electoral que organiza la Autoridad Nacional en el tema de Puebla. Veamos cuánto le costó al Instituto Electoral de Puebla, cuánto le costó esa misma elección. Es más, ni siquiera eso. Veamos cuánto le va a costar sumando el listado nominal de las diversas entidades federativas que tienen en proceso electoral ahorita concurrente con Puebla, a ver cuánto cuestan esos procesos electorales, sumando listados nominales, porque Puebla tiene un listado nominal importante, pero sumemos varias entidades para ver cuánto cuesta ese proceso electoral y comparémoslo con un presupuesto de Puebla. Simplemente el debate de Puebla, tengo entendido que costó cerca de 4,5 millones el debate, cuando en otras realidades, por ejemplo, no tengo el dato de otras, pero en Ciudad de México organizamos debates televisados para 16 alcaldes y alcaldesas y 33 diputadas y candidatas a diputadas y diputados en televisión pública con pautado, y nos costó cerca de 2,5 millones. Entonces, es decir, un debate contra 50 debates y un monto superior, me parece que es un tema también delicado. Entonces, el tema presupuestario me parece que no puede ser un tema absoluto para definir esto, sino tenemos que atender a varias situaciones, entre ellas me parece lo más delicado, atender a realidades locales y ver que un tema nacional a lo mejor lo único que generaría es obstaculizar un proceso de democratización de vanguardia como hoy por hoy las elecciones en México no han sido, ¿no? Es decir, pues, los mejores proyectos han sido de lo local. Entonces, hacerlo a la inversa me parecía que podría detener esta dinámica y esta inercia. Y ahora sí, dicho lo cual, perdón por el doctor que me mete en la pregunta, Fabiola González me pregunta pues bueno, que el tema de la aplicación de las aspirantes a candidaturas independientes, que fue legitimado por la ciudadanía en tribunales, es deslegitimado en redes sociales. ¿Cuál es mi opinión? Yo pienso que el tema de la aplicación móvil, a lo mejor voy a ser quemado y calcinado en algunos momentos por lo que voy a decir, pero a mí sí me parece que fue un tema también que tenemos que revisar concienzudamente. Porque el tema de la aplicación móvil pues fue pensada para un modelo nacional y muchas entidades federativas que iniciábamos antes, incluso salíamos antes a la captación de firmas de apoyo que la nacional, nos daban versiones beta. Y esas versiones beta tenían muchas inconsistencias en las cuales aspirantes nos llegan a decir, oye, yo ya tenía 1,000 firmas de apoyo y no se recabaron. Entonces, decir que fue un proyecto exitoso, yo diría, fue un proyecto útil que generó más bien inmediatez para el conteo de firmas de apoyo. Exitoso no lo sé, yo creo que vale la pena revisarlo para poder perfeccionarlo, porque sí me parece que la captación de firmas de apoyo mediante aplicación móvil sí puede ser un mecanismo que adelante muchas estrategias de confianza, de certeza, de inmediatez, de conteo de votos, de seguridad de cuántos votos tienes día a día, pero pues la aplicación no permitía ni siquiera a las candidatas y aspirantes tener pues una base de datos fidedigna de cuáles de los votos o de las firmas de apoyo que tenía, pues cuántas llevaban al día y cuántas de esas al mes eran válidas, y eso se supo hasta el final.
o pocos días antes del final. Entonces, cuando un aspirante le decías, oye, de las 1000 firmas de apoyo que tienes, fíjate que nada más llevas 30 válidas y van 3 días para que acabe las firmas de apoyo, pues sí me parece que generaba descontentos en eso, ¿no? Entonces, y dos, el hecho de haber generado la percepción al menos de que la fotografía servía para algo, la fotografía de la credencial para votar y la fotografía del rostro de la persona y la firma autógrafa servía de algo, me parece que genera una percepción equivocada y que va a ser difícil de construir, porque hoy por hoy, al menos en Ciudad de México, tendemos a hacer una aplicación móvil en la cual tenga reconocimiento facial y que haya cruce de datos biométricos con la credencial para votar. Pues bueno, pues nos va a costar muchísimo trabajo desmitificar que sí tiene una utilidad el que te tomes una fotografía bidimensional o tridimensional de tu rostro para poder ser comparada con tu credencial para votar. ¿Por qué? Porque en el colectivo de la Ciudad de México fue pura vacilada el hecho de que te pidieran fotografía para captación de firmas de apoyo, pues va a tener el mismo efecto en esta aplicación. Entonces, sí creo que sí fue una aplicación móvil, me parece pues que tuvo mucha utilidad, pero sí necesitamos perfeccionar mucho esos mecanismos para poder salir a la ciudadanía con instrumentos y mecanismos que estén piloteados previamente y que sean certezos, seguros y que generen esa percepción. Y una vez de que ya tengamos esa percepción de pilotaje que ya está infaliblemente exitosa, pues sí lanzarlo, pero llegar con una aplicación que no habíamos todavía piloteado lo suficiente, pues sí generó este tipo de situaciones que pues incluso a nivel nacional tuvo sus propios costos políticos. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Pues muchas gracias a todos, magistrada, consejero, doctor. Nuestro reconocimiento a los autores de esta obra y a la coordinadora, a los magistrados, magistradas, consejeros y consejeras electorales de la Ciudad de México. Pues muchas gracias por la aportación de esta invaluable obra a la democracia local y por ende a la democracia nacional. Muchas gracias.